En el caso del desfiladero, Ambrose Bierce nos transporta a un escenario inquietante y sombrío, en el que el paisaje árido y desolado del desfiladero sirve de marco para explorar los límites de la percepción humana y la angustia ante lo inexplicable. La historia nos presenta a un hombre que se aventura en un terreno lleno de secretos, buscando respuestas a misterios que se van revelando lentamente. Con cada paso que da, el protagonista se enfrenta a la incertidumbre y al terror que acecha en las sombras, desafiando su comprensión del mundo y su propia realidad. Este relato, breve pero impactante, es una pieza maestra del suspenso, donde la atmósfera, los personajes y el tiempo parecen estar entrelazados en un destino que solo puede comprenderse al final. Capítulo 1. El viaje hacia lo desconocido. El sol, ya bajo en el horizonte, lanzaba su última mirada cálida sobre el vasto paisaje. No había ni una sola nube en el cielo, solo un azul profundo que se desvanecía hacia el límite de la tierra, donde se fundía con las montañas distantes, como si el mundo se dividiera entre la luz y la sombra. En ese instante, el desfiladero, con sus paredes de roca desgastada por los siglos, parecía una cicatriz en el rostro de la tierra, un corte seco y cruel que desfiguraba la serenidad del valle. Era un lugar olvidado por el tiempo, donde los ecos del pasado parecían resonar con fuerza, llamando a aquellos lo suficientemente audaces, o quizá lo suficientemente insensatos, a enfrentarse a su misterio. El viajero, solo y silencioso, avanzaba por el sendero que serpenteaba hacia el corazón del desfiladero. Su nombre no importaba, lo que tenía de importante era su paso decidido y su mirada que, aunque fija hacia el horizonte, parecía vacía, como si estuviera viendo algo más allá de lo que sus ojos realmente percibían. A cada paso, el sonido de sus botas sobre las piedras resonaba en el aire, como un testigo mudo de su marcha hacia lo desconocido. El viento, leve y cálido, susurraba entre las rocas, pero su voz era tan sutil que apenas lograba ser escuchada. A lo lejos, el rugido de un río lejano rompía el silencio, pero el viajero no parecía inmutarse. Había algo en él, una mezcla de calma y resolución, que le hacía seguir adelante sin dudar. Había llegado al desfiladero por razones que ya no eran claras para él. Durante mucho tiempo, había escuchado historias sobre este lugar, relatos de antaño susurrados en las tabernas de pueblos lejanos, de viejos que hablaban en voz baja, como si temieran despertar algo que debiera permanecer dormido. La gente solía decir que el desfiladero estaba maldito, que nadie que hubiera entrado alguna vez había regresado con la mente intacta, y aquellos que regresaron, si es que se les podía llamar así, no eran los mismos. Pero esas historias nunca lo habían detenido. Su corazón, marcado por años de incertidumbre y dolor, había estado buscando algo que le permitiera entender su propia existencia. Quizás aquí, en este desfiladero olvidado, encontraría la respuesta que tanto anhelaba. El sendero se estrechó a medida que avanzaba. Las paredes de roca, primero suaves y amables, empezaron a elevarse como monstruos de piedra, retorciéndose hacia el cielo con una fuerza tan imponente que parecía que el desfiladero mismo lo observaba, esperando su llegada. Cada giro y cada ascenso le acercaban más a la oscuridad que se cernía más adelante. No era solo la caída de la luz lo que cambiaba la atmósfera. Era como si el aire mismo se volviera más denso, como si cada respiro se convirtiera en un esfuerzo, una resistencia invisible pero palpable, como si estuviera siendo vigilado, algo al acecho en las sombras de la roca. El viajero se detuvo por un momento, los ojos recorriendo el valle que se abría ante él. El paisaje, aunque hermoso a su manera, desprendía una sensación de quietud inquietante. Nada se movía, nada se escuchaba, excepto el suave susurro del viento que pasaba por las grietas de las rocas. No había animales, ni aves en el cielo. Era como si todo, desde la tierra hasta el cielo, hubiera sido congelado en un eterno estado de espera. Casi instintivamente, el viajero levantó la vista hacia las montañas que se extendían más allá del desfiladero. Allí, como si fuera una silueta lejana, se veía lo que parecía ser una pequeña cabaña. La construcción, sencilla y solitaria, parecía casi una parte natural del paisaje, como si hubiera sido absorbida por la tierra misma, fusionándose con ella. Un lugar que podría haber pertenecido a alguien mucho tiempo atrás, pero que ahora se encontraba olvidado, tal vez incluso ignorado por las mismas personas que alguna vez habitaron este lugar. Sin embargo, el viajero sintió una atracción inexplicable por la cabaña. Quizás era la idea de encontrar un refugio en medio de la soledad, un respiro en el vasto silencio que lo rodeaba. O tal vez, más profundo, era el susurro del destino, una llamada que venía de un lugar más allá de la razón.
Decidió que allí sería su próxima parada, sin saber muy bien por qué. A medida que caminaba, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Era un presentimiento débil pero persistente, una presencia intangible que no podía identificar, pero que parecía apoderarse de cada rincón del aire. Con cada paso, el desfiladero parecía estrecharse más, como si las rocas mismas se cerraran detrás de él, aislándolo de todo lo demás. Al llegar a la cabaña, una extraña calma lo envolvió. La construcción parecía aún más solitaria de cerca, su techo cubierto de musgo y sus ventanas rotas, como si nadie hubiera tocado ese lugar en años. No había señales de vida, pero el viajero no podía evitar la sensación de que algo o alguien había estado allí, hace mucho, pero que de alguna manera no había dejado de estarlo. Suspiró y, con un último vistazo al horizonte, decidió entrar. Lo que encontraría dentro, solo el tiempo lo diría, pero había llegado al final de su viaje, al umbral de un misterio que no podía eludir. La puerta de la cabaña crujió al abrirse, y el viajero se adentró en la oscuridad, sin saber que este acto marcaría el principio de una historia que cambiaría todo lo que conocía. Así comenzaba su verdadera travesía, la travesía hacia lo desconocido, hacia el corazón de un enigma tan profundo como el desfiladero mismo. Capítulo 2. El desfiladero solitario. El interior de la cabaña estaba impregnado de un aire pesado, estancado, como si el tiempo se hubiera detenido por completo en ese pequeño rincón del mundo. La luz que entraba por las ventanas rotas no era suficiente para disipar la sombra que dominaba el espacio. El viajero, aún con el eco de sus pasos resonando en la entrada, observó el lugar con cautela. El suelo de madera, aunque polvoriento, no parecía estar cubierto por la capa gruesa de abandono que esperaba encontrar. En lugar de eso, las tablas crujían de manera desconcertante, como si una presencia invisible las pisara constantemente, aunque nadie estuviera allí. La cabaña no era grande. De hecho, su espacio era estrecho, apenas suficiente para una persona y unos pocos muebles rudimentarios. A la derecha, junto a la pared de piedra, había una chimenea apagada, con restos de ceniza esparcidos como si alguien hubiera intentado, sin éxito, mantener un fuego en las últimas horas. Frente a él, una mesa de madera robusta, con marcas profundas que sugerían que alguna vez fue utilizada con frecuencia, estaba cubierta por un manto de polvo que parecía haber sido sacudido por el viento del desfiladero. Y en el rincón más alejado, un sillón de cuero envejecido, con el tapizado desgastado y rajado, se encontraba en una posición que miraba directamente a la chimenea, como si estuviera esperando que alguien se sentara en él. A pesar de lo solitario del lugar, había algo inquietante en su orden. Todo parecía estar en su sitio, aunque había signos de que la cabaña no había sido habitada en mucho tiempo. No había comida ni provisiones, nada que sugiriera que alguien podría haber vivido allí recientemente. Sin embargo, en el aire flotaba una sensación palpable de presencia, como si los objetos estuvieran esperando, observando, o incluso guardando algún secreto. El viajero dio un paso hacia el centro de la habitación. Algo en la cabaña lo atraía, una energía inusual que despertaba su curiosidad. No era solo el misterio del lugar, ni la belleza de la soledad que se cernía sobre él, sino algo más profundo, una sensación visceral que lo incitaba a buscar más allá de lo evidente. Como si el aire mismo estuviera cargado de recuerdos, de voces que nunca se habían apagado del todo. Sus ojos recorrieron la estancia en busca de algo que rompiera la quietud. En la pared de enfrente, en un rincón apenas iluminado, algo brillaba débilmente. Un objeto, de tamaño pequeño y con formas que no lograba distinguir bien, descansaba sobre una mesa de trabajo cubierta por un lienzo. El viajero se acercó sin pensarlo, sus pasos suaves, pero con una urgencia silenciosa, como si el objeto estuviera llamándolo. Al levantar el lienzo, lo primero que le llamó la atención fue el polvo que se levantó en una pequeña nube, cubriendo el aire por un instante y cegándolo. Cuando el polvo se disipó, su mirada se fijó en lo que estaba frente a él. Un espejo. Un espejo antiguo, con el marco de madera tallada, una pieza que parecía fuera de lugar en esa cabaña olvidada. La superficie del espejo, aunque cubierta de una ligera capa de suciedad, reflejaba algo extraño, no solo su propio rostro, sino también una sombra que se movía detrás de él, como si estuviera acechando desde las entrañas del desfiladero. El viajero se giró rápidamente, su cuerpo tensándose en una mezcla de sorpresa y desconfianza. Pero no había nada. Ninguna sombra, ninguna figura que le indicara que algo se ocultaba en la penumbra. Solo las paredes solitarias de la cabaña y la puerta,
que aún dejaba entrar la luz del atardecer. A pesar de la calma que reinaba en la habitación, algo en su pecho comenzó a latir más rápido, un presentimiento que no lograba identificar, una sensación de que no estaba solo, de que el lugar, de alguna manera, estaba consciente de su presencia. Volvió su mirada al espejo, esta vez con mayor atención. El reflejo era el mismo, aunque el aire a su alrededor parecía volverse más pesado. En la superficie del espejo, la sombra que había visto antes se deslizó de nuevo, esta vez más cerca, y el viajero, en un impulso casi involuntario, tocó la superficie del cristal. El contacto fue frío, helado incluso, y su cuerpo reaccionó con un estremecimiento que recorrió su columna vertebral. En ese momento, algo dentro del cambió, como si el desfiladero lo hubiera tocado con una mano invisible, haciéndolo parte de su misterio. De repente, el sonido del viento se intensificó. Un susurro extraño comenzó a llenar el aire, como si una voz le hablara desde la distancia. El viajero giró su cabeza hacia las ventanas rotas, pero no pudo ver nada. Solo el paisaje árido, con las montañas al fondo, se extendía ante él, lejanas y eternas. Sin embargo, el susurro persistía, y era como si el viento estuviera hablándole, susurrando secretos que él no podía comprender. El reloj de pared, que parecía no haber funcionado en años, comenzó a hacer tic-tac, una cadencia lenta pero firme, como si el tiempo finalmente hubiera comenzado a moverse de nuevo en ese lugar aislado. El viajero se sintió atrapado, como si fuera parte de ese flujo de tiempo detenido, condenado a escuchar las voces y a seguir el ritmo de una historia que no podía entender, pero que se le presentaba como inevitable. La sombra en el espejo lo observaba, siempre presente, siempre moviéndose, y el viajero sabía que no podía escapar de ella. Había algo en ese desfiladero, algo más grande que él, algo que lo había atraído a su corazón oscuro, y no podía evitarlo. Con una última mirada al espejo, se dio la vuelta y salió al aire fresco, con la sensación de que, a pesar de estar afuera, una parte de él permanecía atrapada en la cabaña, mirando hacia el desfiladero, esperando algo que estaba por llegar. Capítulo 3. El eco del pasado. El sol ya se había ocultado completamente, dejando atrás un cielo cubierto de estrellas brillantes que parecían titilar como pequeñas luces perdidas en la vastedad del universo. La oscuridad del desfiladero envolvía todo a su alrededor, y el viajero, tras salir de la cabaña, sentía que el aire frío comenzaba a calar en sus huesos. El viento, que antes había sido suave y cálido, ahora se había transformado en una fuerza más feroz, soplando con una intensidad que hacía que las rocas resonaran con un eco lejano, como si el propio desfiladero estuviera hablando. El viajero, con la mirada fija en la cabaña que había dejado atrás, sintió una incomodidad creciente. Algo en su interior le decía que no debía alejarse de ese lugar, que algo importante había quedado allí, algo que lo había llamado y que ahora, al marcharse, había quedado detrás de él, como un eco distante que seguiría resonando en su mente. Pero, al mismo tiempo, sabía que debía continuar, que el desfiladero le había prometido algo, una respuesta, una verdad que solo podría encontrar al adentrarse más en sus entrañas. Mientras caminaba por el angosto sendero, las paredes del desfiladero se alzaban a su alrededor como gigantes de piedra, casi cerrándose sobre él. El espacio entre las rocas se reducía cada vez más, como si el desfiladero estuviera exigiendo que se enfrentara a algo mucho más profundo de lo que había imaginado. La oscuridad se hacía más densa, más opresiva, y el viajero se encontró casi sin poder ver más allá de unos pocos metros. No había señales de vida, ni sonidos de animales o aves. Todo estaba muerto, sumido en un silencio absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese lugar. Con cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más denso, más cargado. Era como si la atmósfera misma estuviera imbuida de algo inexplicable, algo que no lograba identificar pero que lo hacía sentir más vulnerable. Era una sensación de ser observado, una presencia invisible que se deslizaba a su alrededor, siguiéndolo sin ser vista. La sensación de estar atrapado, rodeado por una fuerza que no comprendía, crecía con cada minuto que pasaba. En un momento, el sendero se hizo aún más estrecho, y el viajero tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no tropezar con las rocas que sobresalían del suelo. Se detuvo por un instante para tomar aliento, sus ojos buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ofrecerle una pista sobre qué hacer a continuación. Fue entonces cuando, en el rincón más lejano de su vista, algo brilló débilmente en la oscuridad. Era una luz tenue, casi imperceptible, que surgía de algún punto más adelante, entre las rocas. El viajero se acercó,
casi sin pensarlo, movido por una fuerza invisible que parecía empujarlo hacia esa luz. El sendero, que antes se había mostrado tan implacable y cerrado, ahora parecía abrirse ante él, como si las rocas mismas se apartaran para permitirle pasar. Con cada paso, la luz se volvía más intensa, hasta que finalmente llegó a un pequeño claro en el centro del desfiladero. El espacio estaba iluminado por una luz azulada que emanaba de un objeto en el centro del lugar. El viajero, con el corazón acelerado, se acercó lentamente, su mirada fija en el objeto que parecía flotar en el aire. No era una lámpara, ni una antorcha, sino algo mucho más extraño, una esfera luminosa, cuya luz no parecía provenir de ninguna fuente visible, sino que emanaba de sí misma, una luz pura y etérea que iluminaba el espacio a su alrededor. El viajero se detuvo, observando la esfera con asombro. La luz que emanaba de ella no era cegadora, sino suave y envolvente, como si invitara a acercarse más. Sin embargo, algo en su interior le decía que no debía tocarla, que el objeto era más que un simple artefacto. Había algo profundamente enigmático en su presencia, algo que no podía comprender pero que lo instaba a descubrirlo. Sin embargo, el tiempo parecía haberse detenido, y el viajero, atraído por la esfera, dio un paso hacia adelante. En el mismo instante, la luz de la esfera pareció intensificarse, como si hubiera percibido su presencia y reaccionara a ella. Un viento súbito, frío y penetrante, recorrió el claro, agitó las rocas que lo rodeaban y levantó polvo del suelo, creando una nube momentánea que oscureció la visión. El viajero parpadeó, tratando de despejar la niebla, pero cuando sus ojos se volvieron a enfocar, la esfera ya no estaba. El claro, que antes parecía estar lleno de luz, se había transformado en un vacío de oscuridad total. El viajero, confundido y desorientado, miró alrededor, buscando alguna señal, pero todo estaba inmóvil. La sensación de estar siendo observado se había intensificado, como si el desfiladero mismo estuviera mirando, evaluando, esperando. Un murmullo, bajo y distante, llegó a sus oídos, como un susurro que no lograba comprender, pero que parecía provenir de algún lugar más allá de su alcance. De repente, las rocas que lo rodeaban comenzaron a moverse. No de manera física, sino en su mente. El viajero sintió que la tierra misma comenzaba a ceder bajo sus pies, que el espacio a su alrededor se retorcía, cambiando, deformándose. Era como si el tiempo y el espacio se estuvieran diluyendo, y el desfiladero, en su vastedad insondable, le estuviera revelando un conocimiento que no estaba preparado para comprender. La luz de la esfera, que había desaparecido en un parpadeo, volvió a brillar a lo lejos, y esta vez, el viajero no dudó. Se adentró en la oscuridad que lo rodeaba, sin una dirección clara, guiado solo por la luz distante. Su cuerpo se movía por instinto, sin pensarlo, como si el desfiladero lo hubiera reclamado por completo, como si ya no fuera dueño de sus propios pasos. A medida que avanzaba, la sensación de ser arrastrado hacia algo más grande que él mismo se volvía abrumadora. Cada paso lo acercaba más al misterio que había estado buscando, al corazón mismo de ese lugar desolado y antiguo. Pero a medida que se adentraba en la oscuridad, algo comenzó a cambiar dentro de él. Ya no se sentía solo, no se sentía observado, sino algo mucho más inquietante. La sensación de que, al caminar hacia el centro de ese desfiladero, se estaba perdiendo a sí mismo, despojándose de su identidad, de su memoria, como si el lugar estuviera tomando algo de él, poco a poco. Con una última mirada hacia atrás, hacia el claro que había dejado atrás, el viajero se adentró aún más en la oscuridad, sabiendo que no había vuelta atrás. Estaba más cerca que nunca de descubrir lo que el desfiladero le había prometido. Pero también sabía que, en el proceso, podría perderse para siempre. Capítulo 4. La sombra en la roca. El viajero avanzaba por el angosto sendero con una determinación casi febril, el eco de sus propios pasos resonando en sus oídos. El desfiladero, con su vastedad de silencio, parecía haber devorado todo a su alrededor. La luz azulada de la esfera había desaparecido por completo, dejando al viajero inmerso en una oscuridad tan densa como un manto que lo envolvía. La única fuente de luz era la tenue claridad de las estrellas, que a lo lejos se asomaban entre las rocas, como pequeños faros perdidos en el vasto océano de la noche. A pesar del imponente silencio que reinaba, el viajero sentía una presencia extraña, casi palpable, en el aire. Un susurro ligero, como un murmullo que se deslizaba por las paredes rocosas, se colaba en su mente. No eran palabras, sino una sensación, un susurro de algo antiguo,
algo que había estado allí mucho antes que él, algo que lo observaba con paciencia y cálculo. Sin embargo, a pesar de la inquietud que comenzaba a sembrar en su corazón, no podía detenerse. Algo lo empujaba hacia adelante, como si su destino estuviera escrito en las rocas mismas del desfiladero. Con cada paso que daba, las sombras parecían alargarse, como si las mismas paredes de piedra estuvieran estirándose para rodearlo. Las estrellas, que antes brillaban con claridad, ahora se veían opacadas por la niebla espesa que comenzaba a ascender desde el suelo. La visibilidad se reducía a unos pocos metros, y el viajero, aunque no lo deseara, tuvo que detenerse a menudo, su cuerpo inquieto, buscando algo a lo lejos, una señal que le indicara el camino correcto. De repente, al dar otro paso, algo cambió. Un resplandor difuso comenzó a emanar de las rocas más cercanas, y el viajero se detuvo, sus sentidos alertados. No era una luz cálida como la de la esfera, ni siquiera la fría luz de las estrellas. Era algo diferente, algo sombrío y extraño. Era como si la roca misma estuviera viva, como si las piedras que lo rodeaban hablaran en un lenguaje que solo él podía escuchar. Avanzó con cautela, su respiración más pesada ahora, como si el aire se hubiera vuelto más espeso, más difícil de respirar. Al acercarse a la fuente de ese resplandor, vio que no era una luz como las demás, sino una sombra profunda que se alzaba de las rocas y se extendía hacia el cielo. La figura, o más bien la silueta, era imponente. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, la sombra parecía tener forma, una forma que se desbordaba de la roca como un espectro antiguo que había estado atrapado allí por siglos. El viajero dio un paso atrás, instintivamente, su corazón latiendo con fuerza. Nunca antes había sentido algo semejante, algo tan ajeno a la naturaleza del mundo que conocía. La sombra no emitía sonido, pero su presencia era inconfundible. Era como si un ojo invisible lo estuviera observando, aguardando su próxima acción. En ese preciso momento, el viajero comprendió que lo que tenía ante él no era una figura mundana, sino algo más antiguo, algo que había trascendido el tiempo y el espacio, una presencia que había habitado ese desfiladero mucho antes de que él llegara. Con un impulso casi involuntario, dio un paso hacia la sombra, como si un lazo invisible lo atara a ella. Mientras avanzaba, las rocas a su alrededor comenzaron a vibrar, y el suelo tembló bajo sus pies, como si el mismo desfiladero estuviera despertando a su paso. La sombra, lejos de amedrentarlo, parecía llamarlo, como si le ofreciera un refugio, una respuesta a todas las preguntas que le habían atormentado durante su viaje. Cada paso lo acercaba más a ella, y aunque la sensación de peligro aumentaba, algo dentro de él le decía que debía seguir adelante. Al llegar al borde de la sombra, el viajero extendió su mano, tocando la roca donde la figura parecía emerger. En el instante en que sus dedos rozaron la superficie de la piedra, una sensación fría, gélida, recorrió su cuerpo, como si una corriente de aire helado lo atravesara. En ese preciso momento, la figura en la roca se transformó. No era más una sombra estática, sino una figura en movimiento, fluida, que se retorcía y cambiaba ante sus ojos. La roca misma parecía disolverse, como si estuviera tomando forma, modelándose a partir de la misma oscuridad. La figura tomó la forma de un ser humano, o algo que se asemejaba a un humano. Su cuerpo era largo y delgado, sus ojos vacíos, pero aún así llenos de una sabiduría antigua que el viajero no podía comprender. Su rostro, aunque humano en apariencia, tenía una expresión distante, como si mirara más allá de la realidad, como si no estuviera realmente presente en ese lugar. La figura levantó una mano hacia el viajero, señalando hacia el horizonte, hacia lo más profundo del desfiladero. El viajero no comprendió el gesto, pero en su interior sintió una fuerza indescriptible, un impulso de seguir lo que la sombra había indicado. Con la mano aún extendida hacia él, la figura comenzó a desvanecerse, primero lentamente, y luego con una rapidez desconcertante. En cuestión de segundos, desapareció por completo, como si nunca hubiera estado allí. El viajero, confundido pero no menos determinado, se quedó allí, solo, en medio de la oscuridad del desfiladero. El aire, que había estado cargado de una sensación extraña, ahora parecía estar en calma, y el murmullo lejano que había escuchado antes se desvaneció, dejándolo en silencio absoluto. Sin embargo, las palabras de la sombra resonaban en su mente. Sigue adelante. Lo que buscas está más allá. Con el corazón acelerado, y aún con la sensación de haber tocado algo que iba más allá de lo que podía comprender, el viajero volvió a caminar.
Sabía que el camino se había hecho más claro, que el propósito que lo había traído hasta allí estaba más cerca de lo que jamás imaginó. Pero también sabía que el desfiladero, en su misterio insondable, guardaba algo mucho más grande, algo que lo esperaba en las profundidades de la oscuridad. Y no había vuelta atrás. Capítulo 5. El susurro del abismo. El viajero continuó su camino, con las palabras de la sombra aún resonando en su mente, como un eco lejano que se entrelazaba con la quietud de la noche. La figura había desaparecido, y la oscuridad había regresado, pero algo en su interior había cambiado. Había un nuevo peso en su pecho, un peso que no podía definir con palabras, pero que sentía profundamente en su ser. Sabía que el desfiladero no solo era un lugar físico, sino algo más. Algo que, en su vastedad y su silencio, lo estaba sometiendo a una prueba. ¿Pero cuál era esa prueba? ¿Qué era lo que realmente buscaba en las entrañas de la tierra, en ese lugar que parecía ser tan antiguo como el mismo tiempo? Las rocas que lo rodeaban seguían siendo las mismas, grandes y somnolientas, pero ahora parecía que las formas de las sombras en la pared cobraban una nueva intensidad. Las figuras en la piedra, antes indiferentes, parecían ahora moverse, respirar, como si el mismo desfiladero estuviera tomando vida. Los contornos de las rocas cambiaban a medida que avanzaba. Por un momento, creyó ver figuras humanas talladas en ellas, rostros, brazos extendidos, ojos que lo observaban. Pero no era posible. Las rocas eran sólidas, inamovibles, ¿verdad? A cada paso, el silencio se hacía más denso, más palpable, como si el aire se hubiera vuelto más espeso, más cargado de presencias invisibles. Su respiración se volvió más errática, y las sensaciones en su cuerpo se hicieron más intensas. El suelo parecía moverse bajo sus pies, como si una corriente subterránea lo estuviera arrastrando hacia algo profundo, algo más allá de lo que sus ojos podían alcanzar. La luz de las estrellas, que antes le daba consuelo, parecía más distante, más débil, y el cielo se había oscurecido aún más, como si el desfiladero estuviera absorbido por una oscuridad infinita. De repente, el viajero escuchó un susurro, bajo y persistente, como el murmullo de una corriente subterránea. No provenía de las rocas, sino de las mismas entrañas de la tierra. Era un susurro, sí, pero también algo más, una voz. Su contenido era indescifrable, un murmullo incomprensible, un lamento que parecía venir de lo más profundo del desfiladero. No era un sonido humano, ni animal, ni natural. Era algo más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. El viajero se detuvo en seco, la piel erizada por la extraña sensación de estar siendo observado por algo que no podía ver. El susurro aumentó en volumen, y con él, una sensación de opresión lo envolvió. El aire se volvió más denso, y el viajero sintió una presión creciente en su pecho, como si estuviera siendo aplastado por la misma roca. Sus piernas temblaron, y por un momento, se cuestionó si debía dar un paso atrás, regresar al punto donde todo había comenzado. Pero algo en su interior, lo mantenía en su lugar, una fuerza intangible que lo empujaba hacia adelante. El abismo de la oscuridad parecía llamarlo, como si quisiera engullirlo por completo. De pronto, la oscuridad que lo rodeaba se iluminó brevemente, como si una chispa de luz hubiera caído en medio de la penumbra. En ese instante fugaz, el viajero vio algo que lo paralizó, una figura, una silueta humanoide, emergiendo de las sombras. Su cuerpo era etéreo, impreciso, como si estuviera hecho de niebla, pero sus ojos eran la parte más aterradora de ella. Eran ojos vacíos, oscuros como la noche misma, y reflejaban un conocimiento insondable, un conocimiento que parecía atravesar el alma del viajero, como si pudieran ver todos sus pensamientos, sus miedos más profundos. La figura se movió lentamente, deslizándose entre las sombras con una elegancia sobrenatural. No había sonido, ni huellas en el suelo, como si no estuviera realmente caminando, sino flotando. El viajero no podía apartar la vista de ella. Cada movimiento de la figura parecía llenar el aire con una sensación de peso, como si cada paso absorbiera la luz y la dejara más vacía. El susurro se intensificó, y la figura comenzó a hablar, pero su voz no era humana. No se trataba de palabras en ningún idioma conocido, sino de un sonido, un canto profundo, arrastrado, que parecía resonar en los rincones más oscuros del desfiladero. El viajero no podía entenderlo, pero algo en su interior le decía que no debía temer. Debía escuchar, debía comprender. De repente, la figura levantó una mano, señalando hacia el abismo,
hacia el horizonte incierto que se extendía ante él. El susurro cesó, y una quietud sobrecogedora lo invadió. El viajero, paralizado por la fuerza de la visión, entendió algo, aunque no sabía cómo o por qué. La figura no estaba allí para hacerle daño. Al contrario, parecía guiarlo, indicarle que el viaje no estaba aún completo. Había algo en el abismo, algo que debía alcanzar, algo que debía enfrentar. La figura se desvaneció con la misma rapidez con la que había aparecido, fundiéndose con las sombras que la rodeaban, dejándolo solo una vez más en la oscuridad. El viajero, sin embargo, no sentía miedo. El susurro, aunque aún presente en su mente, había adquirido un nuevo significado. Sabía que el desfiladero no era solo un lugar de sombras y oscuridad, era un lugar de revelaciones, de respuestas ocultas. Sintiéndose más decidido que nunca, el viajero dio un paso hacia adelante, hacia el abismo, hacia lo desconocido. El susurro continuaba, ahora más claro, como una melodía distante que lo guiaba, que le hablaba desde lo profundo de la tierra. Su destino, aunque incierto, se había comenzado a delinear ante sus ojos. Sabía que lo que buscaba estaba más allá, y esta vez, no había vuelta atrás. Capítulo 6. El eco del pasado. El tiempo, en el desfiladero, parecía diluirse, y con él, las fronteras entre lo real y lo imposible se desvanecían lentamente. El viajero, mientras avanzaba en la oscuridad, sentía una extraña mezcla de curiosidad y temor. No era miedo en el sentido habitual, sino una sensación mucho más profunda, como si algo primordial estuviera tocando su alma, como si cada paso lo acercara más a una verdad antigua y olvidada. La oscuridad lo rodeaba como un manto, denso y opresivo, pero no lograba aplastarlo. Al contrario, lo instaba a seguir adelante, a desentrañar los secretos que aún yacían ocultos en las entrañas del desfiladero. El aire estaba impregnado de un frío inusitado que le calaba hasta los huesos, pero el viajero no se detuvo. Había algo en la atmósfera, una vibración sutil, que lo instaba a continuar, como si la propia tierra lo llamara. La sensación de ser observado, aquella extraña presencia que le había invadido al principio, se había intensificado. Ahora no solo sentía que lo miraban desde las rocas, sino desde el mismo abismo que se extendía ante él. Las paredes, antes imponentes y firmemente estáticas, parecían ahora curvarse y flexionarse, como si se movieran al ritmo de su respiración. La roca a su alrededor no era solo roca. Cada grieta, cada hendidura parecía tener vida propia, como si el desfiladero estuviera respirando, absorbido por una energía que lo recorría en silencio. Había algo en la profundidad de las sombras que le llamaba. Algo más allá de las paredes, más allá de la oscuridad. Un eco del pasado, tal vez, o la voz de una conciencia más antigua que el mismo tiempo. De repente, una luz tenue y espectral emergió en el horizonte del desfiladero. No era la luz de una antorcha ni el brillo de una estrella distante, sino una luz que parecía emanar de las rocas mismas. La luz no iluminaba el camino, sino que se expandía y se desvanecía, como si tuviera vida propia, como si respondiera a las emociones del viajero. Él, cauteloso, dio un paso hacia ella. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y anticipación. Cuando llegó al lugar donde la luz era más intensa, el viajero se detuvo. Ante él se encontraba un abismo aún más profundo, como una grieta en la tierra que parecía tragarse todo a su alrededor. Pero en las paredes de la grieta, el viajero pudo ver lo que parecían ser grabados, viejos símbolos y figuras, esculpidos en la roca con tal detalle que parecían cobrar vida en la penumbra. Las figuras eran ambiguas, algunas humanas, otras animales, y otras completamente inidentificables, pero todas ellas compartían una característica común. Sus ojos estaban fijos en el viajero, observándolo, implacables. Una extraña sensación lo invadió, como si hubiera estado aquí antes, como si ya conociera este lugar, como si los símbolos y las figuras tuvieran una conexión directa con su destino. No sabía cómo lo sabía, pero no era la primera vez que contemplaba esos rostros. De alguna manera, estos le eran familiares. La oscuridad que lo rodeaba se llenó de un profundo silencio, como si el aire mismo estuviera esperando que el viajero comprendiera algo. La luz parpadeó brevemente, y en ese destello fugaz, pudo ver una figura, distinta a las demás, en el centro de la grieta. No era de piedra, sino de carne y hueso, una figura humana, que parecía estar suspendida entre la vida y la muerte. El viajero dio un paso atrás, su respiración se aceleró, pero sus pies no lo obedecían.
No podía apartar los ojos de la figura. Era como si un poder invisible lo hubiera atado a ese lugar, a esa visión. La figura era una mujer, su rostro marcado por el tiempo y la desesperación. Los ojos de la mujer estaban cerrados, pero a medida que el viajero se acercaba más, los ojos comenzaron a abrirse lentamente, revelando un vacío insondable. Eran ojos vacíos, pero llenos de conocimiento. Un conocimiento que estaba destinado a él, que le era destinado. La mujer comenzó a hablar, pero su voz no era humana. Era un susurro profundo, bajo, como un eco en la cavidad de la tierra. El viajero no podía comprender las palabras, pero no era necesario. El mensaje era claro, aunque difuso. Era como si la mujer estuviera diciéndole que él había llegado demasiado tarde, o tal vez demasiado temprano. Que su presencia aquí era parte de un ciclo que no podía ser detenido, que él mismo estaba atrapado en la rueda del destino, sin saberlo. La luz en la grieta comenzó a intensificarse, bañando la figura en un resplandor sombrío que parecía arrancar a la mujer de la piedra misma. La figura comenzó a moverse, lentamente al principio, pero luego con una velocidad aterradora. Su cuerpo se alargaba, retorciéndose, como si la roca misma la estuviera engullendo. El viajero no podía moverse, no podía apartar la mirada. Todo lo que podía hacer era observar cómo la mujer desaparecía, tragada por la grieta, como si nunca hubiera existido, como si fuera solo una sombra en la memoria del desfiladero. El abismo frente a él se expandió, y la grieta que había estado observando se cerró lentamente, con un sonido profundo y sordo, como si el mismo desfiladero estuviera sellando un secreto. La luz desapareció, y el viajero quedó solo, rodeado de las sombras que ahora parecían más densas, más amenazantes. El eco de la voz de la mujer aún resonaba en su mente, y por un instante, el viajero dudó si aquello que había visto había sido real o solo una ilusión. Pero cuando miró nuevamente las paredes de la grieta, se dio cuenta de que las figuras, los símbolos, ya no eran los mismos. Habían cambiado. Algunos se habían desvanecido, otros se habían reconfigurado, y algunos nuevos se habían formado. La figura de la mujer había dejado una huella imborrable en la roca, una huella que parecía grabarse en su alma. El viajero dio un paso atrás, mirando el abismo una vez más. Esta vez, sabía que no había vuelta atrás. Había sido marcado por el desfiladero, y la revelación que había experimentado era solo el principio. Tenía que continuar, tenía que descifrar el eco del pasado que resonaba en su interior. Algo lo estaba guiando, y sabía que debía seguir. Capítulo 7. La voz silenciosa del viento. El viajero no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la figura se desvaneció en la grieta, ni cuántos pasos había dado en el desfiladero mientras seguía la oscura senda que parecía no tener fin. El tiempo aquí era difuso, como si las reglas mismas del mundo estuvieran distorsionadas, como si la realidad misma fuera un sueño en el que todo lo que había conocido se desvanecía poco a poco. Lo único que quedaba era el vacío, el silencio y la constante presencia del viento que parecía siempre a su alrededor, rozando su piel y sus pensamientos. El viento, sin embargo, no era simplemente aire en movimiento. Tenía una cualidad extraña, un murmullo que resonaba con algo más allá de lo físico. Cada ráfaga que tocaba su rostro traía consigo ecos de voces olvidadas, susurros de seres que nunca vio, pero que sentía cerca de él. No era un viento ordinario, sino uno cargado con la memoria de aquellos que habían pisado estas mismas tierras, que habían caminado por este mismo desfiladero antes que él. A medida que el viajero avanzaba, la presencia del viento parecía volverse más intensa, como si estuviera guiando sus pasos, arrastrándolo suavemente hacia un destino desconocido. Las paredes del desfiladero, antes estáticas y oscuras, ahora se mostraban como si se abrieran ante él, dejando pasar un poco más de luz en la oscura senda. Esta luz era débil, pero suficiente para que el viajero pudiera ver los detalles de las paredes, ahora cubiertas de inscripciones aún más extrañas y enigmáticas que las anteriores. Las figuras talladas en la roca parecían moverse en la luz, como si los rostros, los ojos, pudieran seguir sus movimientos. Había algo profundamente inquietante en ello, como si las mismas piedras lo estuvieran observando, evaluando, esperando que comprendiera algo. El viajero sintió una oleada de miedo, pero la curiosidad fue más fuerte. Tenía que avanzar. Tenía que descubrir lo que estaba al final de este tortuoso camino. Fue entonces cuando, en el mismo susurro del viento, oyó una palabra. Una palabra que no era completamente humana, pero que se sentía familiar,
como si estuviera grabada en lo más profundo de su mente. La palabra resonó como una melodía olvidada, una palabra que el viajero no sabía cómo había llegado a conocer, pero que estaba ahora impregnada en su corazón. Era un sonido antiguo, casi mágico, y resonó en su interior con una intensidad que lo paralizó. Era como si el viento, esa presencia invisible que lo rodeaba, estuviera hablándole directamente, como si lo estuviera llamando. El viajero, sin embargo, no pudo entender el significado de la palabra. Pero algo dentro de él comenzó a moverse, una chispa, una revelación que lo empujó hacia adelante. Se dio cuenta de que no se trataba de comprender las palabras, sino de sentir su poder. El viento no necesitaba palabras para hablar, pues su lenguaje era otro, uno más profundo, que solo los que estaban dispuestos a escuchar con su alma podían entender. El viajero siguió caminando. Cada paso parecía acercarlo más al núcleo de la oscuridad, al centro mismo del desfiladero. Y a cada paso, las voces del viento se volvían más claras, aunque nunca las entendía completamente. Era como un canto lejano, una melodía extraña y cautivadora que lo envolvía en una atmósfera que desbordaba la lógica y la razón. El aire se volvió denso, como si estuviera cargado de significado, y el viajero sintió que se deslizaba entre las fronteras de lo que conocía y lo desconocido. De repente, una ráfaga de viento más fuerte lo golpeó, y con ella, una visión apareció ante sus ojos. Un paisaje diferente al que había estado recorriendo se presentó en su mente, uno de montañas distantes y tierras infinitas, pero en esas tierras, él mismo estaba allí, parado, observando algo con asombro. El viajero, o tal vez alguien que se parecía a él, estaba de pie frente a una figura sombría, de gran porte, cuyos ojos brillaban con una luz fría, sin emoción. La figura le hablaba, pero las palabras que salían de su boca no eran las mismas que se escuchaban en el desfiladero. La visión era vaga, como un sueño, pero el viajero sabía que, en algún lugar, ese momento ya había ocurrido, y que él había estado allí. En algún nivel profundo, él había sido testigo de ese encuentro, de ese intercambio, aunque no recordaba cómo. La visión desapareció tan rápidamente como había llegado, y el viajero se encontró de nuevo en la fría senda, rodeado por la misma oscuridad y el susurro del viento. Su corazón latía con fuerza, y su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué significaba esa visión? ¿Era un eco del pasado, una premonición del futuro o algo más? Las respuestas se eludían, pero una cosa estaba clara: el desfiladero no era solo un lugar físico. Era algo mucho más grande, más antiguo. Era un umbral entre lo tangible y lo intangible, entre lo conocido y lo desconocido. El viento, sin embargo, no se detuvo. Continuó cantando, susurrando, llamando, como si supiera que el viajero no había llegado aún a su destino. Él lo sentía en su alma, una presión creciente, una necesidad de comprender algo que parecía estar más allá de las fronteras del tiempo y el espacio. El viento lo empujaba hacia adelante, hacia un encuentro inevitable con algo que aún no entendía, algo que estaba por descubrir. La senda parecía nunca terminar, y el viajero comprendió que, si quería encontrar la respuesta, tendría que seguir adelante. El desfiladero no le ofrecería tregua. Tendría que escuchar con más que sus oídos, con más que su mente. Tendría que dejar que el viento hablara directamente a su alma. Con una respiración profunda y decidida, dio un paso más en la oscuridad, sin saber que lo aguardaba, pero con la firme certeza de que no podía dar marcha atrás. El eco del viento era más fuerte ahora, y sabía que no estaba solo en esta jornada. Algo lo guiaba, algo lo acompañaba, aunque no pudiera verlo. Capítulo 8. El rostro en la roca. El aire, frío y espeso, seguía envolviendo al viajero, llevándose consigo el susurro del viento que ahora parecía haber cesado, aunque sus ecos persistían como una vibración tenue en la mente del viajero. Cada paso que daba lo llevaba más profundo en el corazón del desfiladero. La senda se estrechaba y las paredes rocosas se alzaban a su alrededor como gigantes de piedra que lo observaban sin palabras, pero con una presencia imponente. La oscuridad no solo se encontraba ante él, sino que parecía haberse infiltrado en su ser, sumiendo todo lo que tocaba en una penumbra inquietante. De repente, algo lo detuvo en seco. En la pared más cercana, una figura emergió entre las sombras. Era una figura esculpida, tallada con una precisión que hacía pensar que debía de haberse formado durante siglos, pero que, sin embargo, parecía extrañamente reciente. El viajero se acercó, sintiendo una fuerza inexplicable que lo atraía hacia ella. Allí, en la roca,
Estaba el rostro de un ser humano, pero no uno común. Sus ojos, vacíos y profundos como abismos, lo miraban fijamente. A pesar de estar tallado en piedra, había algo en esos ojos que lo desconcertaba, como si estuvieran vivos, como si pudieran ver directamente en lo más profundo de su alma. El viajero no pudo evitar un escalofrío que recorrió su espina dorsal. Sentía que la figura lo conocía, que la roca misma lo reconocía de algún modo. ¿Cómo podría ser esto posible? Todo en él le decía que debía alejarse, que debía continuar, pero una fuerza invisible lo mantenía ahí, frente a ese rostro petrificado. Los detalles del rostro eran inquietantes. La boca, apenas delineada, parecía estar a punto de pronunciar algo, y los pliegues de la piel, aunque finamente tallados, eran lo suficientemente realistas como para que el viajero creyera que la figura podía moverse en cualquier momento. Los cabellos, tallados con una delicadeza asombrosa, caían en hilos que parecían fluir hacia el suelo como si fueran naturales, como si un viento invisible los estuviera agitando. El viajero, casi hipnotizado por la figura, dio un paso más cerca. Sus dedos se extendieron sin pensarlo, tocando la fría superficie de la roca. En el momento en que sus dedos entraron en contacto con la piedra, una vibración profunda recorrió su cuerpo, como si la tierra misma hubiera respondido a su presencia. Un estremecimiento lo invadió, y por un instante, la visión de la roca pareció desvanecerse, dejando lugar a un mundo diferente. En ese instante, el viajero se encontró en otro lugar, otro tiempo, como si la roca misma lo hubiera transportado. Estaba de pie en un amplio salón oscuro, cuyas paredes parecían estar hechas de los mismos materiales que el desfiladero. La atmósfera estaba cargada de una quietud que era casi opresiva. El aire era pesado, y de alguna manera, podía sentir la presencia de algo más, algo que lo observaba desde las sombras. Frente a él, en el centro de la habitación, estaba una figura. No una figura humana, sino algo mucho más grande, más imponente. La silueta de una criatura que parecía estar hecha de pura oscuridad, de una sustancia imprecisa, intangible, pero aún así, tangible de alguna forma. La criatura no tenía rostro, pero su presencia era tan dominante que el viajero pudo sentir la fuerza de su voluntad, como si estuviera siendo presionado por una fuerza invisible que lo empujaba hacia la criatura. La visión duró solo unos segundos, pero fueron suficientes para dejar una huella imborrable en la mente del viajero. Su corazón latía con fuerza, y cuando la visión se desvaneció, se encontraba de nuevo frente a la figura en la roca. El rostro tallado lo miraba, ahora más intensamente que antes, como si hubiera presenciado lo mismo que él había vivido, como si la piedra misma estuviera recordando ese encuentro. El viajero retrocedió instintivamente, pero algo lo detuvo. Un suave susurro llegó a sus oídos, esta vez claro, como si una voz susurrara directamente en su mente. La voz era grave, llena de una tristeza profunda, pero al mismo tiempo, parecía ofrecer una revelación. El rostro no es solo una forma, es un reflejo. El que lo observa, es el que busca. El viajero quedó inmóvil. La voz no era humana, no era de este mundo, pero era clara, era entendible. En ese momento, comprendió que la roca no era solo una escultura, sino un símbolo, un mensaje que el desfiladero le había ofrecido. La figura tallada no representaba a un ser, sino una parte de sí mismo, un reflejo que ahora veía y que nunca antes había comprendido. Su mente daba vueltas, intentando interpretar las palabras de la voz, pero las palabras parecían escurrirse entre sus dedos, como el agua de un río que nunca se detiene. No podía aferrarse a ellas, solo podía sentir la gravedad de su significado. El rostro en la roca lo estaba llamando, lo estaba desafiando a mirarse a sí mismo, a enfrentar lo que realmente era, lo que había estado buscando durante toda su vida sin saberlo. Con un esfuerzo sobrehumano, el viajero apartó la mirada de la figura. No estaba preparado para enfrentar esa revelación, no estaba preparado para lo que el desfiladero le estaba exigiendo. Pero sabía que no podría seguir avanzando sin comprender. Era una verdad que había sido dejada allí para él, una verdad tan antigua como las propias rocas que lo rodeaban. Con el corazón aún acelerado, dio un paso atrás, sus ojos aún fijos en el rostro de la roca. Aunque su mente luchaba por encontrar respuestas, algo dentro de él sabía que lo que acababa de vivir era solo el principio. En algún lugar más allá de ese rostro, más allá del desfiladero, habría algo más. Algo que requeriría su valentía, algo que lo llevaría a enfrentarse no solo al misterio del desfiladero, sino a las profundidades de su propio ser.
Con una última mirada al rostro tallado, giró sobre sus talones, preparado para continuar su viaje, pero sabiendo que la revelación de ese rostro no lo dejaría en paz. Había tocado algo profundo, algo que seguiría guiándolo, lo quisiera o no. Capítulo 9. La sombra en el camino. El viento comenzaba a soplar con mayor fuerza, cortante, como si el mismo desfiladero quisiera escupir al viajero de sus entrañas. Las paredes rocosas a su alrededor se cerraban aún más, creando un pasillo estrecho y oscuro que parecía haberse formado exclusivamente para él, como si cada rincón de esa tierra fuese un laberinto sin salida, un enigma diseñado para atrapar la voluntad misma de quien osara adentrarse en él. El viajero caminaba con paso lento, su cuerpo pesado, como si la sensación de ser observado le arrastrara hacia el abismo. El eco de sus pasos resonaba de manera inquietante, multiplicándose en los confines de la garganta del desfiladero, devolviéndole el sonido de su propia existencia. Un murmullo, suave al principio, comenzó a surgir de las grietas de las rocas a su alrededor. No era el viento, ni el sonido natural de la tierra. Era algo diferente, algo más vivo. Una corriente sutil de susurros que parecían rozar su piel y calar hasta sus huesos. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. La presencia que sentía a su alrededor se intensificó, como si algo o alguien estuviera siguiéndolo de cerca, invisible, pero palpable. Intentó ignorar los susurros, apretó los dientes y siguió adelante, con la mente intentando mantenerse centrada, intentando racionalizar la locura que lo rodeaba. Pero el susurro comenzó a volverse más claro, más definido, y por primera vez desde que comenzó su viaje, su corazón latió con una mezcla de terror y curiosidad. Detuvo sus pasos, y en ese instante, el aire se volvió aún más denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El sonido de los susurros se transformó en una sola palabra, una palabra que le heló la sangre y le paralizó el cuerpo. «Míralo». Era una voz suave, casi sedosa, pero contenía una amenaza oculta en su suavidad. Miró a su alrededor frenéticamente, pero no vio nada. Nada más que las rocas, que se alzaban y se cerraban como gigantes dormidos. De alguna forma, sabía que la voz no venía de un ser físico, sino de algo más profundo, más antiguo. Con el corazón acelerado y la mente nublada, el viajero se giró hacia la pared más cercana, donde una sombra delgada y alargada comenzó a formarse de la nada. Al principio, era solo un reflejo distorsionado de su propia figura, pero a medida que observaba, la sombra parecía ganar vida. Se alargó, creció y se desvió, tomando una forma más definida. No era humana, ni animal, ni nada que pudiera ser comprendido por las leyes naturales que conocía. Era una sombra, pura y simple, pero con una presencia que lo aterraba hasta lo más profundo de su ser. La sombra comenzó a moverse con una fluidez inquietante, deslizándose como si flotara por la roca misma, acercándose al viajero. A cada paso, la oscuridad parecía tragarse más y más la luz que había en el desfiladero, hasta que el viajero estuvo rodeado por una oscuridad casi total. El frío se intensificó, y el aire se hizo más pesado, como si la atmósfera estuviera comprimida por una fuerza invisible. La figura, ahora más definida, parecía tener ojos que brillaban con una luz que no emanaba de ninguna parte, sino que simplemente existían dentro de la oscuridad misma. Un susurro más profundo lo sacudió. «No sigas». La voz resonó en su mente, más fuerte que antes, con un tono que no pedía, sino que ordenaba. El viajero, paralizado por el miedo, luchó por dar un paso atrás, pero sus piernas no respondieron. Se sentía como si estuviera siendo arrastrado, como si una mano invisible lo empujara hacia la figura de sombra que ahora se encontraba a unos pocos metros de él. La luz había desaparecido por completo, y él ya no podía distinguir sus propios brazos ni sus piernas. La sombra se alzó ante él, proyectando una figura imponente que parecía crecer en tamaño con cada respiración del viajero. Su presencia era abrumadora, y una sensación de desolación comenzó a envolverlo. La sombra parecía rodearlo, como si el desfiladero entero estuviera absorbiendo su ser. El viajero no podía pensar con claridad, solo podía sentir el peso de la oscuridad sobre él. «¿Quién eres?», susurró finalmente, la voz temblorosa, sin poder ocultar el terror que lo invadía. La sombra no respondió inmediatamente. En su lugar, un aire pesado y denso llenó el espacio entre ellos, como si el desfiladero mismo hubiera exhalado su último suspiro. Fue solo entonces que la figura comenzó a cambiar. El contorno de la sombra se distorsionó,
tornándose más fluido, más maleable. Y de dentro de esa oscuridad surgieron palabras que resonaron en su mente con la misma fuerza con la que había sentido los ecos del desfiladero, como un lamento eterno. Soy lo que temes, lo que deseas y lo que has olvidado. El viajero sintió un nudo en el estómago, la voz parecía venir de todas partes a la vez, envolviéndolo en una tela de araña invisible. Los ojos brillantes de la sombra lo miraron fijamente, como si pudieran ver a través de él, desnudando sus pensamientos más oscuros. La figura no era solo una sombra, era el reflejo de sus propios temores, de sus dudas más profundas. Por un momento, el viajero dudó, su mente atrapada en una maraña de incertidumbres. ¿Qué significaba esa voz? ¿Qué estaba pasando realmente? Pero antes de que pudiera formular una respuesta, la sombra desapareció, dejando atrás un vacío que parecía consumir la realidad misma. El viajero quedó de pie, inmóvil, tembloroso, envuelto en una niebla espesa que apenas le dejaba ver su propia mano frente a su cara. La oscuridad lo rodeaba, pero algo en él había cambiado. Sabía, en lo más profundo de su ser, que la sombra no era solo un ente extraño del desfiladero. Era su propia alma, una parte del mismo que había estado esperando ser vista, enfrentada. El desfiladero no solo lo estaba llevando a través de sus paisajes, sino también a través de sus propios miedos, los cuales debía confrontar si deseaba continuar. Pero algo más lo empujaba a seguir adelante. Aunque el terror lo había invadido por completo, el viajero comprendió que el verdadero viaje aún no había comenzado. La sombra había desaparecido, pero el eco de su presencia permanecía, guiándolo hacia lo desconocido. Y en ese silencio, supo que el desfiladero todavía tenía mucho más que revelar. Capítulo 10. El umbral del silencio. A medida que avanzaba por el desfiladero, el viajero sintió una extraña quietud en el aire. La presión del silencio era insoportable, como si el propio mundo hubiera dejado de respirar. Cada uno de sus pasos parecía ser absorbido por la vastedad de la nada, y la sensación de estar completamente solo en un universo vacío se hacía cada vez más palpable. Los ecos de sus movimientos se desvanecían antes de llegar a sus oídos, como si algo en la tierra misma estuviera dispuesto a tragarse todo lo que produjera sonido. La figura de la sombra, aquella presencia ominosa que lo había acompañado a través de las grietas de la montaña, ya no estaba. Pero su recuerdo persistía, flotando sobre él, como una niebla invisible que se enroscaba alrededor de su conciencia. Cada vez que cerraba los ojos, la visión de los ojos brillantes de la sombra lo perseguía, y la voz, suave y sedosa, seguía resonando en su mente. «Soy lo que temes, lo que deseas», repetía la sombra, sus palabras impregnadas en su ser. Y aunque no podía comprender completamente su significado, algo en su interior lo estaba arrastrando hacia adelante, empujado por una fuerza que no lograba identificar. Había algo en ese desfiladero, algo en la misma tierra, que lo llamaba a seguir, aunque el precio fuera el dolor y la incertidumbre. Pero al avanzar, la atmósfera comenzó a cambiar. La estrechez del desfiladero cedió paso a un espacio más amplio, aunque la oscuridad persistía, como si el desfiladero quisiera ocultar lo que se encontraba más allá de sus muros rocosos. En algún punto, las paredes que lo rodeaban dejaron de ser una simple barrera física. Ahora parecían ser una frontera, un umbral entre lo conocido y lo desconocido, entre la vida y la muerte, entre el mundo tangible y el reino intangible del alma. El viajero se detuvo un instante, consciente de que algo lo observaba. Al principio pensó que eran sus propios temores, que el peso de su mente trastornada por la sombra lo había llevado a crear una ilusión. Pero luego, al alzar la vista, sus ojos se encontraron con una figura inerte, inmóvil, que estaba de pie a lo lejos, casi perdida en las sombras. Era humano, pero no del todo, y lo que más desconcertaba al viajero era la quietud de su presencia. La figura parecía no tener rostro, o tal vez su rostro se desvanecía en la misma oscuridad que lo rodeaba. No podía distinguir si era un hombre, una mujer o una entidad de otro tipo. Lo único que podía percibir era una forma, una silueta borrosa que se recortaba contra el fondo sombrío del desfiladero. No se movía, no hacía ruido. Simplemente estaba allí, esperando, como si hubiera estado allí durante siglos. Un escalofrío recorrió la espalda del viajero. Sabía que debía acercarse, que había algo que debía comprender, algo que solo podría encontrar en el corazón de ese silencio. Y así, con una mezcla de aprensión y curiosidad, comenzó a caminar hacia la figura. El desfiladero se abría a medida que avanzaba,
y el aire se volvía más denso, más pesado. El espacio entre él y la figura parecía extenderse, como si al mismo tiempo se estuviera alargando para hacerle sentir la enormidad del paso que estaba a punto de dar. Con cada paso, el silencio se hacía más profundo, más ensordecedor. Los ecos de sus movimientos se desvanecían por completo, y pronto el único sonido que podía escuchar era el latir de su propio corazón, que golpeaba en sus oídos con la fuerza de un tambor. El aire parecía más espeso, y su respiración se volvió más difícil, como si la atmósfera misma estuviera ejerciendo una presión sobre él, invitándolo a dejarse llevar, a sumergirse en ese vacío total. La figura continuaba allí, inmutable, como si esperara su llegada, como si supiera que él vendría en ese preciso momento. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el viajero pudo ver más detalles, aunque distorsionados por la oscuridad que la envolvía. La figura parecía estar hecha de sombras, como una manifestación tangible de la propia negrura que lo rodeaba. Y, sin embargo, había algo más en ella. Algo humano, algo que lo hacía sentir como si la figura fuera un reflejo de sí mismo, un espejo roto de su propia alma. Al llegar frente a ella, el viajero se detuvo. No sabía si debía hablar, si debía hacer alguna pregunta, o si debía simplemente esperar a que la figura se moviera o dijera algo. Pero no hubo respuesta. La figura permaneció en silencio, y el tiempo pareció desvanecerse por completo. En ese espacio entre ellos, el viajero sintió una sensación de vacío profundo, un vacío que lo envolvía, lo rodeaba, y que parecía ser tan antiguo como el desfiladero mismo. «¿Quién eres?», murmuró finalmente, su voz apagada, casi temerosa de romper el silencio que había estado construyendo entre ellos. La figura no respondió, pero algo en su presencia hizo que las palabras del viajero se desvanecieran antes de que pudieran ser comprendidas. En ese momento, comprendió que las respuestas no llegarían de manera tangible, que no habría revelaciones de palabras o gestos. La verdad que buscaba estaba más allá de cualquier forma humana de comunicación. Fue entonces cuando, sin previo aviso, la figura comenzó a desvanecerse, lentamente, como si estuviera siendo absorbida por la misma oscuridad que la rodeaba. Y aunque su forma desapareció, la sensación de su presencia permaneció, flotando en el aire como una promesa sin cumplir, un eco que aún resonaba en el interior del viajero. La quietud regresó, más profunda que antes. El viajero se quedó allí, inmóvil, durante lo que le pareció una eternidad, con la figura desaparecida, pero con la sensación de que algo había cambiado dentro de él. Sabía que el silencio no era solo la ausencia de sonido, sino un lugar donde las respuestas y los recuerdos se disuelven, donde la mente se enfrenta a sus propios límites. Y mientras el desfiladero se cerraba a su alrededor, comprendió que había llegado al umbral de algo mucho más grande, algo que solo podía entender enfrentando, una vez más, la sombra de su propio ser. Capítulo 11. El rostro de la ausencia. El viajero no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la figura se desvaneció, pero el silencio que la acompañaba era ahora una constante que lo había absorbido por completo. La quietud era absoluta, como si el mismo aire se hubiera detenido, petrificado, suspendido en una eternidad sin fin. Todo lo que quedaba era la sensación de estar atrapado en un espacio que no pertenecía al mundo de los vivos ni al reino de la muerte. Un lugar suspendido, flotante, donde el tiempo y el espacio se diluían en la inmensidad de un vacío inquietante. A lo lejos, el desfiladero seguía su curso hacia las profundidades de la montaña. No había más señales de la figura, ni rastro de la sombra que lo había acompañado. Solo el eco de su propia respiración, que se amplificaba en la vastedad del lugar, parecía recordarle que aún existía en este espacio. La tierra a sus pies estaba fría, como si las mismas piedras del desfiladero estuvieran hechas de una sustancia que no era natural, que carecía de vida, como si fuera un paisaje muerto, aislado de todo lo demás. Comenzó a caminar de nuevo, moviéndose lentamente, con cautela, como si cada paso pudiera hacer que todo se desmoronara a su alrededor. En sus pensamientos, una pregunta persistía, atormentando su mente. ¿Qué había visto? ¿Qué había encontrado en esa figura? No había respuesta. El silencio era más absoluto que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. La oscuridad lo rodeaba, pero había algo más en ella, algo que no podía ver, pero que sentía en lo más profundo de su ser. A medida que avanzaba, las sombras del desfiladero parecían cobrar vida, retorciéndose y cambiando a su alrededor. Cada roca, cada grieta en el suelo, parecía susurrar algo en su lengua secreta, algo que el viajero no alcanzaba a comprender.
El espacio a su alrededor se volvía más angosto, como si el desfiladero, de alguna manera, lo estuviera apresando, obligándolo a avanzar hacia lo desconocido. El viajero levantó la vista, y fue entonces cuando vio lo imposible. A lo lejos, en el horizonte oscuro, una luz tenue, pálida, comenzaba a brillar. No era una luz cálida ni reconfortante, sino una luz fría, espectral, que parecía emanar desde lo más profundo de la tierra. Era una luz que no provenía de ningún objeto tangible, como si surgiera del mismo vacío, como si fuera una manifestación de lo inexplicable, algo que solo existía en ese momento, en ese espacio de silencio. Se sintió atraído por ella, como un insecto a una llama, sin entender exactamente qué lo impulsaba a acercarse. Cada paso que daba lo acercaba más a esa luz, y el desfiladero comenzaba a abrirse, como si la montaña misma cediera ante su presencia. El aire se volvía más denso, más cargado, como si estuviera impregnado de una energía extraña, ajena a todo lo que había experimentado antes. La luz, cada vez más intensa, parecía ser un refugio, una promesa de algo más allá del desfiladero, algo que no podía ver pero que sentía en sus entrañas. Pero cuanto más se acercaba, más distorsionada se volvía la realidad que lo rodeaba. Las sombras parecían moverse, danzando a su alrededor, creando figuras que se desvanecían en la nada antes de que pudiera verlas con claridad. Y entonces, sin previo aviso, el desfiladero desapareció por completo. El viajero se encontró de pie en un vasto vacío, rodeado por una niebla espesa que lo cegaba por completo. La luz, ahora más brillante que nunca, era lo único que quedaba en el horizonte, una luz que lo llamaba, que lo arrastraba hacia ella, como si fuera el único punto de referencia en un universo de caos absoluto. No había tierra bajo sus pies, no había paredes que lo rodearan. Solo había esa luz, esa promesa de algo más allá. Un susurro, suave y etéreo, comenzó a resonar en el aire. No era una voz humana, ni una voz de algún ser tangible. Era una vibración, una onda que se deslizaba entre las partículas del vacío, atravesando su cuerpo, penetrando en su alma. Las palabras eran incomprensibles, pero el viajero las sentía como una llamada, una invitación a cruzar el umbral de ese lugar incierto. Ven, decía la voz, ven y enfrenta lo que no puedes comprender. Ven y verás el rostro de la ausencia. No sabía qué significaban esas palabras, pero algo en su interior lo instaba a seguir, a avanzar hacia la luz. No había duda, no había miedo, solo el impulso irresistible de caminar hacia lo que se encontraba al final de ese vacío. A medida que se acercaba a la luz, la niebla comenzó a disiparse, revelando un paisaje que no tenía nombre ni forma. Era un espacio sin tiempo, un lugar donde la realidad se distorsionaba y la lógica se desvanecía. Todo era etéreo, fragmentado, como si el mundo mismo estuviera siendo reconstituido a partir de sus propios fragmentos. Y allí, en el centro de este extraño reino, apareció de nuevo la figura. Ahora, sin embargo, su rostro estaba claro, nítido, y al mirarlo, el viajero sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. No era un rostro humano. Era un rostro hecho de sombras, una forma que parecía estar en constante cambio, distorsionándose y reformándose a medida que lo observaba. Este es el rostro de la ausencia, dijo la figura, su voz resonando en la mente del viajero, como una verdad que no podía ser ignorada. El viajero, paralizado, comprendió lo que le estaba siendo revelado. La ausencia no era la nada. No era el vacío, como había supuesto al principio. La ausencia era todo lo que había quedado atrás, todo lo que había sido olvidado, todo lo que se había perdido en la vastedad del tiempo y el espacio. Y al enfrentar ese rostro, el viajero sabía que había llegado al final de su búsqueda, al límite de lo que su mente podía comprender. Y sin embargo, aún en ese momento de revelación, no podía evitar la sensación de que lo peor estaba por venir. Que la luz, esa luz que lo había atraído hacia ella, ocultaba una verdad más profunda, más oscura, que aún no había sido revelada. La ausencia, ahora que la había visto, parecía seguirlo, acechando en cada rincón de su mente, en cada pensamiento, en cada latido de su corazón. Era un eco que no podía escapar, una sombra que lo perseguiría hasta el final de sus días. Pero el viajero, al mirar de nuevo esa figura, entendió que no había marcha atrás. Ya había cruzado el umbral, y la única salida era avanzar, enfrentando lo que no podía comprender. Capítulo 12. El último encuentro. La oscuridad comenzó a espesarse, no como la oscuridad que precede a la noche,
sino como un peso tangible, una presencia que se derramaba sobre todo, sofocando la luz que aún titilaba débilmente en el horizonte. El viajero, con el rostro marcado por la fatiga y la desolación, observó la figura ante él, que ahora se erguía más alta, más definida. La transformación era palpable. La sombra, que en un principio había sido solo una silueta, ahora tomaba forma, tallándose en el aire como si fuera una entidad concreta, con una forma reconocible, pero al mismo tiempo extraña, como si la propia naturaleza del ser estuviera alterada. El viajero, respirando de manera irregular, se encontraba atrapado en ese limbo, entre el abismo de la desesperación y el deseo de entender. En su mente resonaba la voz de la figura, esa que había hablado antes, que le había revelado el rostro de la ausencia. Ven y enfréntate a la verdad, le había dicho, pero no había revelado todo. No aún. El aire comenzó a vibrar, se cargó de una energía extraña, como si el mismo vacío estuviera por romperse. Los contornos del desfiladero, que parecían firmes y reales, empezaron a ondularse como si fueran parte de un sueño perturbado. Y en medio de esta distorsión, la figura, en su extraña magnificencia, dio un paso hacia él. No era un movimiento físico, como los que uno podría esperar. En su lugar, parecía que la figura avanzaba en el espacio de una manera que no obedecía a las leyes de la realidad, como si estuviera suspendida en una capa diferente, flotando a través del tiempo y del espacio. «¿Por qué me sigues?», murmuró el viajero, con una voz que temblaba de incertidumbre. «¿Qué es lo que me estás mostrando?». La figura no respondió inmediatamente. Su presencia, a pesar de no tener una forma humana concreta, parecía estar observándolo, como si en su interior se encontrasen miles de ojos, cada uno penetrando en los recovecos más oscuros de la mente del viajero. No era una presencia reconfortante, sino una que provocaba una sensación de angustia creciente, como si algo de él, algo que no podía ver ni comprender, fuera consumido lentamente. Finalmente, la figura habló. Su voz no era humana, ni tampoco animal. Era un sonido que emergía del abismo, una mezcla de susurros y ecos, que parecía provenir de todos los rincones del mundo y al mismo tiempo de ninguna parte. «No estás aquí para entender, viajero», dijo con una serenidad escalofriante. «Tu búsqueda no es de conocimiento, ni de iluminación. Estás aquí porque lo elegiste. Porque, en tu ignorancia, deseabas lo que no podías poseer». El viajero, que había estado tan centrado en sus preguntas, se encontró atónito por la declaración. «¿Lo elegí?», preguntó, casi con incredulidad. «¿Qué es lo que he elegido? ¿Por qué sigo buscando respuestas cuando todo lo que encuentro es más oscuridad, más incertidumbre?». La figura hizo un gesto vago, como si lo estuviera tocando en un plano que no podía comprender. «La respuesta que buscas está en ti mismo, aunque no la puedas encontrar. La respuesta es la sombra que sigues, la angustia que sientes, la luz que deseas. Cada paso que das te aleja más de ti mismo, pero más cerca de lo que no puedes ver. Esto es lo que eres. Este es el fin de tu camino». El viajero sintió un estremecimiento profundo recorrer su cuerpo, como si el aire mismo se hubiera convertido en hielo. Las palabras de la figura no eran palabras de consuelo ni de advertencia, sino un reflejo de la propia verdad interna que había estado ignorando. Su búsqueda no había sido una de entendimiento, sino una de escapatoria, una huida de la sombra de sí mismo. «¿Y si decido detenerme?», preguntó el viajero, su voz quebrada. «¿Y si ya no quiero continuar?». La figura se inclinó ligeramente hacia adelante, como si se acercara a la angustia del viajero, como si fuera parte de ella. «No puedes detenerte», dijo con suavidad. «Porque has cruzado el umbral, y ya no hay retorno. No hay vuelta atrás de este viaje. Lo que has buscado ha quedado atrás, y lo que has dejado atrás, te ha encontrado. Ahora debes enfrentar lo que eres, no lo que deseas ser». Las palabras calaron hondo en el corazón del viajero, como un veneno amargo. No había consuelo en ellas, ni redención. Solo había un desafío. Un desafío a mirar la verdad de frente, sin escapar, sin excusas. La figura comenzó a desvanecerse, pero su presencia persistió, envolviendo al viajero en la sensación de que cada rincón de su ser estaba siendo observado, juzgado. «Este es el final, viajero», dijo la figura antes de desaparecer por completo. «Ahora eres libre de vivir con lo que has encontrado, o de morir por lo que has perdido». En ese momento, el viajero se quedó solo, en medio del vacío, rodeado por la niebla que se había disuelto,
dejando un paisaje desnudo y sin forma. Todo a su alrededor estaba en silencio, pero el silencio no era pacífico. Era una quietud densa, una paz que no traía consuelo, sino una carga insoportable. El aire estaba frío, pero no era el frío de la muerte. Era el frío de la revelación, de la verdad no dicha, de la sombra que había estado persiguiéndolo. Miró hacia el horizonte, donde la luz parecía desvanecerse. Sabía que su viaje había terminado, que había alcanzado lo que buscaba, pero ahora que lo había encontrado, se dio cuenta de que la búsqueda no era más que una ilusión. Lo que había buscado, lo que había deseado entender, no era más que la ausencia de todo, el vacío que habitaba dentro de él. Y con esa comprensión, el viajero dio su último paso hacia lo desconocido. Capítulo 13. La oscura revelación. Las huellas del viajero eran ya invisibles sobre la tierra húmeda, borradas por el viento que se había levantado con la fuerza de un suspiro sombrío. La figura que había guiado su caminar, como una sombra persistente, ya no se encontraba en su camino. El viajero, que hasta hacía poco había sido arrastrado por la corriente de dudas y desconciertos, se encontraba ahora suspendido en un vacío tan palpable que era casi como si el mismo aire lo envolviera en un abrazo mortal. Un manto de silencio lo rodeaba, una quietud absoluta que no invitaba a la reflexión, sino que presagiaba una revelación que aún no se atrevía a desvelarse por completo. La niebla, que siempre había sido un acompañante, parecía haber alcanzado una densidad insostenible. Ya no era solo la niebla que oculta lo distante, sino la niebla que lleva dentro la respuesta misma a todas las preguntas no formuladas. El tiempo se diluía, transformándose en una masa amorfa que se desvanecía como una sombra tras cada segundo que pasaba. El viajero se quedó inmóvil, en el centro de esa oscuridad que lo engullía, observando cómo las sombras se alargaban sin razón aparente. Fue entonces cuando, de alguna parte de su ser, como una resonancia interna que retumbó en su pecho, comprendió lo que había estado buscando todo este tiempo. No era un objeto, ni una revelación clara. Lo que buscaba era algo más profundo, más insidioso, la verdad oculta bajo el velo del ser, esa verdad que cada hombre evita porque teme no poder vivir con ella. De repente, un murmullo llegó a sus oídos, no como un sonido convencional, sino como un eco que surgía desde lo más profundo de su ser. Era como si el mundo entero hablara a través de sus pensamientos, envolviéndolo en una corriente de voces que lo arrastraban hacia un abismo insondable. Pero no era un abismo en el que se perdiera, era uno en el que se encontraría finalmente con lo que había ignorado de sí mismo. «¿Qué es esto?», susurró, con los labios agrietados por el tiempo y la angustia. Pero, al hacerlo, las palabras parecían evaporarse antes de llegar a sus propios oídos. Había algo profundamente extraño en esa sensación. Su cuerpo seguía estando allí, sus pensamientos continuaban resonando en su interior, pero la realidad misma se estaba desmoronando a su alrededor. Cada paso que había dado hasta ese punto lo había llevado a este lugar donde las leyes del mundo parecían romperse, donde la verdad no se decía con palabras, sino con la sensación cruda de la revelación. Y entonces, las sombras se partieron. Un rayo de luz, más delgado que un hilo, atravesó la espesa niebla, iluminando la figura que, en la distancia, parecía no estar allí, y sin embargo, estaba en todas partes. Su presencia fue como una apertura en el horizonte, como una fractura en el tiempo. No era la figura que había acompañado al viajero antes, era algo diferente, una forma más etérea, menos tangible, como si la propia esencia de la existencia se hubiera materializado frente a él. La luz no era cálida, ni redentora. Era fría, cortante, como el filo de una espada, un destello que no iluminaba para dar claridad, sino para despojar de toda falsa seguridad. El viajero no podía apartar la mirada. Era como si la figura lo atrajera, lo llamara, lo sedujera a acercarse aún más. «Has llegado», dijo la figura, su voz resonando a través de la niebla como un eco que se expandía, reverberando a través de los pliegues del tiempo. «¿Lo ves ahora? Todo lo que buscaste, todo lo que temiste, está aquí. Ya no hay más caminos que recorrer. Has cruzado el umbral». El viajero respiró con dificultad, como si cada palabra de la figura fuera un peso sobre su pecho. No comprendía lo que estaba sucediendo, ni lo que se le revelaba. La realidad misma se estaba descomponiendo ante sus ojos, y lo único que quedaba era la presencia de esa figura, esa esencia indescriptible que parecía contener la verdad completa, pero que al mismo tiempo la mantenía oculta, inalcanzable. «¿Qué es lo que debo ver?», preguntó el viajero, su voz quebrada por la incertidumbre.
¿Qué es lo que debo entender? La figura no respondió de inmediato. En lugar de eso, extendió una mano, no con la intención de tocar al viajero, sino como si invitara a la desesperación a seguirla. Con un gesto casi imperceptible, comenzó a disolverse en el aire, deshaciéndose en partículas de luz que desaparecían antes de ser vistas. El viajero, incapaz de moverse, observó cómo la figura se desvanecía completamente. Un susurro se coló en su mente, y de alguna manera, él entendió, sin que fuera necesario que la figura lo dijera en voz alta. La revelación que había estado buscando, la verdad que ansiaba comprender, no era algo que pudiera ser verbalizado ni explicado. Era una esencia que no se podía sostener con las manos, algo que solo podía ser percibido a través del sufrimiento, la angustia y la aceptación de que no había respuestas fáciles. La oscuridad volvió a cerrarse a su alrededor, pero ya no era la misma oscuridad que lo había acompañado hasta entonces. Esta vez, había un conocimiento profundo en su interior, una comprensión que, aunque dolorosa, lo liberaba del peso de las dudas. Era un entendimiento oscuro, no de lo que era, sino de lo que no podía ser comprendido. Y con esa revelación, el viajero aceptó lo inevitable. El fin del viaje no era un final en sí mismo, sino el comienzo de algo mucho más vasto, mucho más aterrador. Con el aire cargado de esa nueva comprensión, el viajero dio su siguiente paso. Un paso hacia lo desconocido, pero ya no hacia el vacío, sino hacia la aceptación de la verdad. La verdad que nunca se pregunta, pero siempre se conoce, aunque nunca se pueda poseer. Capítulo 14. El viaje al vacío. El viento soplaba ahora con fuerza, azotando el cuerpo del viajero con un frío cortante que penetraba hasta los huesos. El aire estaba impregnado de una sensación de desesperanza, como si la naturaleza misma conspirara para despojarle de sus fuerzas. En la oscuridad que lo rodeaba, no había ni luna ni estrellas, solo una vastedad de sombra infinita que parecía devorar todo lo que tocaba. El suelo bajo sus pies se tornó inestable, como si la tierra misma intentara desmoronarse y llevarlo con ella al vacío. Y, sin embargo, el viajero continuaba avanzando, impulsado por una necesidad interna que ya no comprendía del todo. El viento parecía susurrarle al oído, como si le hablara en un lenguaje que no lograba entender. Era una lengua antigua, ancestral, que hacía eco en los rincones más profundos de su mente. A cada paso, las sombras se alargaban más, formando figuras distorsionadas que se desvanecían apenas las miraba de cerca. Era como si el mundo entero estuviera en un estado constante de disolución, a punto de desaparecer por completo, llevándose con él todas las certezas que el viajero había conocido hasta ese momento. ¿A dónde voy?, pensó el viajero, aunque no se atrevió a pronunciar las palabras en voz alta. Sentía que hacer esto sería como invocar al abismo mismo, desatar una fuerza que lo arrastraría sin piedad. Sin embargo, la duda comenzó a asfixiarlo, y el peso de la incertidumbre aumentó a medida que caminaba sin rumbo fijo, como un náufrago en un mar de sombras. De pronto, en medio de la oscuridad total, una pequeña chispa de luz apareció a lo lejos. Era tenue, casi invisible, pero el viajero no dudó en que la luz era su único faro en ese mar de tinieblas. A pesar del agotamiento que comenzaba a pesar sobre su cuerpo, a pesar de la sensación de estar atrapado en una pesadilla interminable, algo en su interior lo impulsó a seguir esa luz. Sabía que esa chispa representaba la única posibilidad de hallar respuestas, aunque no sabía qué tipo de respuestas encontraría. El viajero aceleró el paso, impulsado por una fuerza que parecía provenir de algo más allá de su propia voluntad. El aire que lo rodeaba comenzó a volverse más denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido y la atmósfera estuviera saturada de un tipo de energía inexplicable. El frío comenzó a desaparecer, y una calma inquietante se apoderó de todo a su alrededor. Cada paso que daba lo acercaba más a la luz, pero al mismo tiempo, la distancia entre él y la fuente parecía no disminuir nunca. Era un juego cruel, un juego en el que la esperanza se mantenía a su alcance, pero nunca lo suficientemente cerca como para alcanzarla. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el viajero llegó a la fuente de la luz. Pero lo que encontró lo dejó paralizado. La luz no era cálida ni benévola, sino fría y distante, como la luz de una estrella moribunda. En el centro de la brillante esfera, una figura se hallaba inmóvil, tan oscura como la noche misma, como si fuera la antítesis de la luz que la rodeaba. No tenía rostro, ni forma definida, pero el viajero sabía que allí, frente a él, se encontraba la esencia misma de todo lo que había estado buscando, y al mismo tiempo, todo lo que había estado huyendo. «No temas», dijo la figura,
su voz resonando como un eco lejano que atravesaba el tiempo y el espacio. Todo lo que has vivido te ha traído hasta aquí. No hay más caminos que seguir, ni más respuestas que encontrar. Este es el final del viaje, y el comienzo de algo mucho más grande. El viajero sintió que las palabras de la figura penetraban en lo más profundo de su ser, como si estuvieran destilando una verdad imposible de comprender, pero que, de alguna manera, ya conocía. No necesitaba entenderlas. Sabía que algo estaba a punto de cambiar, algo más allá de lo físico, algo que se relacionaba con el mismo ser del universo. ¿Qué hay más allá de esta luz?, preguntó el viajero, con la voz quebrada por el temor. Más allá de la luz, no hay más que el vacío, respondió la figura, sin mover un solo músculo. El vacío es el origen y el fin de todo lo que existe. Lo que ves ante ti no es más que una ilusión, un reflejo de lo que has experimentado. El viaje no tiene propósito, ni destino. Solo hay la eternidad del vacío, que es todo lo que hay y nada a la vez. Las palabras de la figura resonaron en la mente del viajero como un torrente de revelaciones incompletas. Vacío. Todo lo que había vivido, todo lo que había buscado, ¿no tenía otro fin que este? La luz frente a él comenzó a desvanecerse lentamente, y con ella, la figura que la acompañaba. El viajero, paralizado por el peso de la revelación, comenzó a sentir que el suelo bajo sus pies se desintegraba. La realidad misma parecía desmoronarse, como si nada fuera lo que parecía ser. Y entonces, con un último suspiro, la luz desapareció por completo, y el viajero se encontró nuevamente solo en la oscuridad infinita. Ya no había vuelta atrás. Ya no había respuestas que buscar, ni más caminos por recorrer. El vacío lo envolvía, y con él, la eterna paradoja de la existencia. Ser y no ser, vivir y morir, conocer y desconocer. Todo se fundía en una sola sensación, la aceptación final de lo que siempre había sido inevitable. El viajero se dejó llevar por esa oscuridad, no con miedo, sino con la extraña serenidad de quien ha comprendido que, al final, el vacío no es el fin de todo, sino el principio de algo que trasciende todo entendimiento. Capítulo 15. La revelación del abismo. La quietud de la noche parecía una eternidad en sí misma. El viajero, sumido en la oscuridad más profunda, no podía distinguir ya entre los límites de su propio cuerpo y la vastedad infinita que lo rodeaba. Había creído que lo había perdido todo, pero al fin comprendió que lo que había perdido no eran sus pertenencias ni sus recuerdos, sino la propia idea de la realidad. Había cruzado una frontera invisible, una línea tenue entre lo conocido y lo desconocido, y ahora se encontraba atrapado en un espacio donde el tiempo ya no existía. Con cada respiración, sentía como su mente se disolvía, y con ella, las barreras que separaban sus pensamientos de la nada. Había dejado de ser el mismo, al menos en el sentido en que lo había entendido durante toda su vida. Ya no había un viajero ni un destino. Solo quedaba una presencia intangible que se deslizaba por el abismo, fusionándose con él. No había sentido ni dolor, ni angustia. Lo único que percibía era la quietud absoluta, una quietud tan profunda que le resultaba difícil recordar siquiera su propio ser. El vacío que lo rodeaba no era vacío, sino un todo que engullía cada fragmento de la existencia y lo transformaba. Se dio cuenta de que el concepto mismo de vacío era una ilusión. Todo lo que creía conocer, todo lo que había sido parte de su experiencia, se desvanecía como si fuera una sombra incapaz de tocar la luz. De repente, una presencia surgió de la negrura, como una corriente de aire que arrastraba consigo todas las cosas. El viajero no podía verlo, pero lo sentía, una vibración sutil que recorría su ser. No era una entidad con forma, sino una conciencia difusa que existía en la intersección de todos los puntos posibles, que fluía a través del espacio, sin límite, sin principio. ¿Quién eres?, pensó el viajero, aunque la pregunta no surgió de sus labios. Ya no necesitaba hablar para comunicarse, pues en ese espacio atemporal las palabras carecían de sentido. Sin embargo, la presencia respondió, no con palabras, sino con una sensación profunda, que penetraba más allá de su intelecto y alcanzaba las raíces mismas de su ser. Soy lo que siempre has sido y lo que siempre serás. No soy un ser, ni una existencia definida. Soy el principio, el fin y lo que yace entre ambos. Soy el abismo que no se puede medir, la luz que nunca se apaga. La voz de la entidad resonó en su mente, y las palabras cobraron un significado más allá de lo racional. El viajero sintió que cada átomo de su ser se alineaba con el vasto cosmos,
como si fuera parte de una danza eterna que trascendía las fronteras del espacio y el tiempo. Las respuestas no eran necesarias, porque ya no había preguntas que hacer. No había nada que comprender, solo existir en la vastedad infinita, sin juicio ni propósito. ¿Y qué sucede ahora?, pensó el viajero, pero ya no era una pregunta en su mente. Era más bien una aceptación silenciosa de lo que no podía comprender, pero que sentía profundamente. La presencia lo envolvió de manera reconfortante, como un abrazo cósmico que lo acogía en su eternidad. La entidad le ofreció una visión. El viajero vio la secuencia infinita de las estrellas naciendo y muriendo, los planetas girando en órbitas perfectas y caóticas, las civilizaciones emergiendo y desvaneciéndose, las vidas humanas pasando como destellos fugaces en la inmensidad del tiempo. Todo, desde el principio del universo hasta su inevitable desaparición, se mostraba ante él en una unidad indescriptible. Cada momento que había vivido, cada paso que había dado en su búsqueda, era solo una parte de un todo mayor, una parte del flujo continuo que no tenía principio ni fin. Y aunque la consciencia humana pudiera intentar abarcarlo todo, nunca podría comprender la totalidad de esa vasta realidad. La revelación era clara, la existencia misma, con todas sus formas, sus sufrimientos y sus alegrías, era solo un reflejo fugaz del abismo eterno. De pronto, el viajero experimentó una sensación de paz que lo invadió por completo, como si las cargas que había llevado durante toda su vida desaparecieran en un solo instante. La ansiedad, el miedo, la duda, se disolvieron en el océano de lo divino. En ese espacio, el viajero entendió que no había una respuesta única, ni un destino final. Todo era una danza infinita, un juego cósmico que continuaba más allá de los límites de su comprensión humana. El abismo, al que antes temía, ya no era más aterrador. El vacío, al que había temido con cada fibra de su ser, era ahora una invitación a la trascendencia, a la integración con lo eterno. No había que huir, no había que resistirse, solo dejarse llevar por la corriente infinita del ser, que fluía sin fin, sin principio, sin muerte. El viajero se fundió con la totalidad. Ya no era un ser separado. Era el universo entero, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, la creación y la destrucción, todo al mismo tiempo. Y en ese momento, se dio cuenta de que, al final, no había un viaje, ni una meta, ni un final. Todo era un eterno regresar al origen, un retorno al principio que nunca había sido olvidado. En el silencio absoluto que siguió, el viajero dejó de ser un viajero. Se convirtió en todo. Se convirtió en nada. Y así, en la quietud del abismo, comprendió que no existía otra cosa que la eternidad. Y esa eternidad, al igual que él, nunca había comenzado ni terminaría. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del caso del desfiladero de Coulter. Si te ha cautivado esta historia, te invitamos a seguir explorando más relatos fascinantes en nuestro canal de audiolibros. No olvides suscribirte y compartir para que más personas puedan disfrutar de estas narraciones únicas. Hasta la próxima aventura.